Quiero empezar con una pequeña dinámica para que todos participemos sin movernos nuestros asientos. Ustedes saben que existen en este mundo instrumentos de medición que nos permiten medir con exactitud las cosas, con fidelidad, y de esa manera uno puede saber la medida exacta. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura de un cuerpo, ¿qué instrumento uso? Termómetro. Y el termómetro no falla, a menos que esté dañado. Si yo quiero medir la masa corporal de un cuerpo, el peso de un cuerpo, ¿qué instrumento uso? Una balanza, una báscula. Y a menos que esté adulterada, la balanza pues dice el peso. Hay algunos que prefieren no hacerlo para no tener malas noticias, pero ese es el instrumento para medir. Si yo quiero medir el tiempo que transcurre, ¿qué instrumento uso para medir el tiempo con exactitud? Un cronómetro, ¿no? Con minutos, segundos y centésimas de segundo. Si yo quiero medir la longitud de un cuerpo, ¿qué uso? La cinta métrica. Si quiero medir la velocidad a la que va un cuerpo determinado, ¿qué instrumento? Odómetro, ¿verdad? O velocímetro. Si yo quiero medir la presión del viento, la presión atmosférica, un barómetro. A ver, una pregunta más fácil todavía. Si yo quiero medir la presión arterial, aquí hay algunos médicos, así que me pueden ayudar. ¿Qué instrumento uso para medir la presión arterial? ¿Ah? Esfigmomanómetro o tensiómetro, un término más digerible, ¿no? Tensiómetro. Hermanos, y si yo quiero medir la espiritualidad de la iglesia de Betania, ¿qué instrumento puedo usar? Usaré una cinta métrica, un velocímetro, una balanza. ¿Cómo puedo medir? ¿Cómo podemos saber cómo está la vida espiritual de esta iglesia amada? ¿Qué usamos? Ayúdenme. La Biblia. Sí y no. En la Biblia está el manual, qué hacer, cómo. Pero hablo de instrumentos de medición, algo más preciso. ¿Cómo podemos? Sí, ¿cómo se puede medir la vida espiritual, la madurez? Vamos a usar un término. La madurez espiritual de una iglesia. Por sus frutos. ¿Ah? Por el evangelismo, el crecimiento. ¿Qué dice usted? Porque cuando uno ve la iglesia llena un sábado de mañana, uno ¿qué piensa? ¿Qué siente? Estamos bien, ¿verdad? La iglesia está llena. Y uno dice, bueno, la iglesia, cuando ya empieza a disminuir la asistencia, menos miembros, ya uno se preocupa. ¿Quieren saber cómo se mide? ¿O no? ¿Cómo medir el carácter espiritual de la iglesia de Betania? ¿Cómo? Esa es la pregunta a responder en esta mañana. ¿Cómo? Entonces, para responder, hay una cita inspirada por Dios que está en el libro El Servicio Cristiano, la página 17. Voy a leerles. Ustedes lo habrán leído posiblemente. Dice así esta cita inspirada: el verdadero carácter espiritual de una iglesia se mide. Así dice la cita. ¿Cómo dice? Carácter espiritual de la iglesia se mide. ¿Quieren saber? No por la alta profesión que haga. Cuando digo alta profesión, pues hay muchos hermanos que el sábado se ponen de saco, corbata, la Biblia bajo el brazo, y vienen a la iglesia, muy adusos, y somos muy dedicados, estamos en la iglesia, el sábado, en la casa del Señor. Pero dicen, no es por eso, no es por eso. Tampoco por los nombres
Tampoco por eso. ¿Quieres saber por qué entonces? Por lo que la iglesia está haciendo realmente en beneficio del maestro, por el número de sus obreros perseverantes y fieles en la obra misionera. ¿Cómo se mide la iglesia? Por el número de miembros sentados en esta mañana cómodamente en estas bancas muy lindas que me las quiero llevar para Chiriquí. Por el número, ¿cuántos de sus miembros en esta semana hicieron algo en beneficio del maestro? Dedicaron su tiempo, sus talentos, sus dones para poder servir. ¿Cuántos aquí presentes podemos decir con seguridad en esta mañana: gracias, Señor, porque esta semana tuve la oportunidad, tuve el privilegio de hacer algo para tu obra, por otra persona, por alguien, pude compartir? Y yo no sé si aquí se practica lo que procuramos practicar en Chiriquí y que cuesta. Nosotros tenemos allá una tarjeta de registro de escuela sabática. Y entonces hay 4 preguntas de esta tarjeta cada sábado en la clase. La primera pregunta es: ¿cuántos estudiaron diariamente la lección? Esa es la primera, the first question. La segunda es: ¿cuántos asistieron durante la semana a un grupo pequeño? How many? La tercera: ¿cuántos dieron algún estudio bíblico? Y la cuarta, que es la más importante. No es la más importante, pero es la que: ¿cuántos hicieron alguna actividad misionera? Alguna. Repartieron una literatura, regalaron ropa, dieron comida, dedicaron un tiempo para visitar a otro, oraron por alguien. ¿Cuántos? Y cuando el maestro de escuela sabática hace esa pregunta, ¿cuántos? Adivinen qué sucede. ¿Quieren saber? Vuelvan a la tabla. Porque, hermanos, ¿qué es lo que uno espera? ¿Cuántos? Y entonces toda la clase. ¿Sí o no? Porque ¿cómo se mide el carácter de una iglesia? ¿Qué hiciste esta semana en beneficio del maestro? Si no hiciste nada, podrás ser muy adventista, muy miembro de iglesia, muy todo lo que quiera, pero ¿quieren que les diga algo? Pero no me van a pelear. ¿Me promete? Dice lo siguiente, hermanos. Dice lo siguiente: si los miembros de iglesia, ¿quiénes? Los miembros de iglesia no emprenden individualmente esta obra, demuestran que no tienen una relación viva con Dios. Nadie será registrado en los libros del cielo si no tiene un espíritu misionero. Servicio Cristiano, página 110. Esta es la otra cita. A ver, hermano, ¿cómo dice? Nadie será registrado en el libro de la iglesia de Betania. ¿Así dice? No. En el libro del cielo nadie, si no tiene ¿qué? El espíritu misionero. Y esto no es jugando, hermanos. Nadie. ¿Cómo se mide la vida espiritual de una iglesia? ¿Cuántos estamos logrando? Los pastores, los dirigentes. ¿Cuántos estamos agregando? Bienvenido al club. Pastor, yo toda la vida asistí a la iglesia, estudié mi cartilla, venía a escuchar, me sentaba y me iba. Y toda la vida así, hasta que un día el Señor tocó mi vida y empecé a decir: no, yo tengo que compartir, tengo que ser discípulo. Ahora puedo testificar. No lo ve, ya lo estoy diciendo. Bienvenido al club. Hermanos míos, esto es algo serio, tremendo. Vamos entonces en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios,
Ahora sí vamos a estudiar la Biblia. Esa es solo una introducción. Vamos a hacer tres cosas. Vamos a recordar a la luz del manual cuál es la misión de la iglesia. Segundo, cuál es la estrategia para cumplir la misión. Y tercero, cuál es el ambiente propicio para cumplir la misión o para formar lo que vamos a leer. Vamos a la primera. Ya lo hemos leído en la lectura bíblica, pero por favor volvamos a mencionarlo. Voy a leer Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Parece mentira que uno dice, no, pastor, eso yo me lo he leído 1000 veces. Sí, pero escudriñad las escrituras, dice Jesús. Dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice lo siguiente, Mateo 28, 19. Y Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Muy bien. En esta declaración bíblica está contenida la carta magna de la iglesia, está la razón de ser de la iglesia, está la misión de la iglesia para estos días. En este pasaje hay 4 verbos. ¿Cuáles son esos 4 verbos? El verbo id, el segundo verbo haced, el tercer verbo bautizándoles y el cuarto verbo enseñándoles. Perfecto. No sé si es el profesor de español. De estos 4 verbos hay solamente uno que es el verbo principal, que es el verbo que está en modo imperativo, que es el verbo que indica de manera precisa la orden específica, y los otros verbos están en modo subjuntivo, que son verbos que acompañan, que muestran cómo cumplir el verbo principal. ¿Cuál es ese verbo principal? A ver, por acá ¿qué dice? Ir. Por acá ¿qué dice? Ir. Por atrás ¿qué dice? Hacer. Y por acá atrás ¿qué dice? ¿Cuál es el verbo principal? El verbo que define la misión. Porque todos son parte de la misión, pero hay uno que es el principal. Hacer, dice por acá. Muy bien. Vamos a hacer una clase de griego, rapidísimo, 20 segundos. El verbo que está diferente, ustedes lo van a captar. El id en griego es poreutentes. Poreutentes. Noten la terminación. El id. El hacer es mateteusate. Mateteusate. Hacer. El verbo bautizar, baptizontes. Baptizontes. Y el verbo enseñar, didascontes. Didascontes. ¿Cuál tiene terminación diferente? El poreutentes, mateteusate, baptizontes, didascontes. ¿Cuál tiene terminación diferente? Hay 3 que terminan en tes, pero hay uno que termina en sate. El verbo principal es mateteusate, que está mal traducido en el español, porque no debe decir hacer, debe decir discipular. Ustedes vayan al Wikipedia, al Google, donde quieran, y buscan traducción de mateteusate, y es discipular. Hermanos míos, el verbo principal que define la misión de la iglesia es discipular, hacer discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? Tenemos que ir a predicarles. ¿Qué más? Tenemos que traerlos y enseñarles. ¿Qué más? Tenemos que bautizarles. ¿Qué más? Después que se bautizan tenemos que seguir enseñándoles. ¿Qué más? Y tenemos que después mandarlos que ellos vayan ahora a traer otros. ¿Cuál es la tragedia de muchos en la iglesia? Nosotros los dirigentes hemos equivocado. Hemos creído que la misión solamente es ir y predicar y ya
prediqué, ya fui, ya le hablé. O ya se bautizó, está en la iglesia, ya se bautizó, listo, acabó. Se supone que ya es de los nuestros. Pero hermano, la misión es, en realidad la traducción correcta sería: mientras vais, mientras le enseñáis y mientras lo bautizáis, hazlo discípulo. Hazlo un discípulo, que cada miembro que se bautiza, cada niño que nace en la iglesia adventista, cada joven, cada adolescente, cada persona se convierta en ¿qué? En un discípulo. No sé si conocen ese canto de Homero Salazar: haz de mí un discípulo. No lo conocen. Bueno, ya llegará algún día por acá, no se preocupen. Hermanos, de repente en la tarde les podemos enseñar. Hermanos míos, la misión de la iglesia que Jesucristo dejó, ¿cuál es? ¿Y cómo se hace? Hay que ir, hay que predicar. Pero ¿hay algo? ¿Qué hay que hacer? Hay que traerlo, hay que enseñarle. Como leímos más temprano, perseveraban en la enseñanza, la doctrina, en la oración, en la comunión, el partimiento del pan. Hay que formarlo. ¿Quién me puede decir acá? Mi misión es traer hijos al mundo, el resto que se defienda solo. Pregunto, hermanas, mamás, ¿cuándo empieza la tarea en serio? ¿Antes o después? Alguien dice: ay, estos dolores, no puedo dormir, con este embarazo estoy tan asalariada, espero que nazca, el día que nazca se acabaron mis malas noches. ¿Así dicen las mamás? Al contrario, ¿cuándo empieza? Algunos dicen: no, hay que ir a predicar. Una vez que vamos, predicamos, lo traemos si es posible el carro, le damos todos los regalos cuando llega, está interesado. Una vez que se bautiza, se acabó. Así es, hermanos. Hemos equivocado. Hemos dado un énfasis equivocado a la misión. La misión es hacer discípulos. Hay que ir, hay que bautizar, hay que enseñar. Entonces, hay una estrategia muy bonita, hermanos, porque aquí viene otra verdad. Digamos que yo fuera pastor de esta iglesia, como cualquiera de los pastores, y yo diría: hermanos amados de Betania, tenemos que hacer la obra misionera. Cristo viene pronto. Así que yo los espero a todos ustedes esta tarde a las 2:30 aquí. Vamos a venir y vamos a salir a repartir encuestas, a tocar las puertas de Betania para ofrecer estudios bíblicos. ¿Amén, hermanos? Amén. Los espero esta tarde a las 2:30. Voy a estar aquí de rodillas esperando que vengan. Orando. ¿Cuántos vendrían? En el mejor de los casos. Yo no conozco la iglesia de Betania. En este caso no estoy diciendo nada. Simplemente es una ilustración. ¿Cuántos de los que están aquí vendrían? 100% difícil, doctor. 50%, tal vez un poquito menos. O 50, sí, 50. No, 30%. Bueno, ustedes que conocen Betania, ayúdenme. 20%. 20. Por ahí. Y el resto, porque hermano, hay otra cita. No puede ser, hermano, pero aquí está el asunto. Hay una cita, escuchen bien. ¿Cuántos creen que Jesús va a venir por segunda vez? Amén. ¿Cuántos son adventistas? Amén. La mayoría. Ok. Miren lo que dice esta cita. La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de los miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con las de los pastores y los dirigentes de iglesia. ¿Cuánto dice? Dice la cita: la obra nunca se terminará a menos que el total de los miembros de la iglesia. Entonces ahora viene mi pregunta. Desde que yo tengo uso de razón, siempre ha ocurrido eso, no solo en Betania, no se sientan mal, no solo en Betania, en otros lugares dice: hermano, venga, y vienen poquitos. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir esto? ¿Cómo vamos a hacer que cada miembro sea discípulo? Que el total se involucre. ¿Cómo? Hermanos,
La respuesta está en el manual. No es tan complicado como creíamos. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios, el capítulo 12. 1 Corintios, el capítulo 12. 1 Corintios, el capítulo 12, versículos 1 y 4 y 5. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. 1 Corintios 12. Dice, en cuanto, el versículo 1 estoy leyendo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo número 7, ¿qué cosa dice? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién le dice que le es dada? Hermanos amados, la Biblia dice claramente, Dios ha concedido a cada uno de los que estamos sentados en esta mañana, por lo menos un don espiritual. Por lo menos un don espiritual que he recibido yo. Por lo menos uno has recibido tú, que estás sentado, o aquí los que están, uno por lo menos. Y dice, a cada uno le da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. De paso, un paréntesis, ¿puedo hacer un comercial, doctor? El próximo trimestre la cartilla será sobre el Espíritu Santo. Y la lección número 8, será sobre los dones del Espíritu Santo. Y la lección número 7 sobre el fruto del Espíritu Santo. Cierro paréntesis. Pero hermanos, dice aquí la Biblia que todos hemos recibido por lo menos un talento. ¿Sí o no? Por ejemplo, a mí me gusta la enseñanza. Disfruto siempre. Me gusta. No sé si a alguno de ustedes les gusta el don de aconsejar. Tiene una capacidad para escuchar y cuando habla, sus consejos son atinados. Tiene sabiduría para orientar. ¿Alguien tiene ese don? Yo sé que tiene, pero una humildad no lo permite. Debo reconocerlo. Hermanos, un anuncio a la comunidad. Necesitamos urgentemente mover un Yaris cuya terminación de la placa es 140. Por favor, una necesidad urgente. Así que si alguien tiene un Yaris, por favor, le agradecemos que lo mueva. Hermanos, algunos de ustedes tienen la habilidad con sus manos para dibujar, para pintar, para hacer cosas manuales. ¿Alguno de ustedes tiene esa habilidad? Amén. ¿Alguien tiene habilidad con el canto, la música? ¿Tiene una voz que Dios le ha dado? ¿O tiene un oído musical? ¿Tiene esa habilidad? ¿Alguien tiene eso? Sí. ¿Cuántos? Oye, hermano, muy humilde la iglesia de carne. No quiere reconocer. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Que lo aplica muy bien ese pasaje. ¿Cuántos de ustedes tienen la habilidad dada por Dios de ser de repente un profesional exitoso, es un médico, es un abogado, un psicólogo? Hermanos, puedo hablar toda la tarde. Donde Dios te ha puesto, si tú eres un médico, cada paciente, antes de que se vaya, ¿qué puedes hacer? Una oración y regalarle qué. Si eres un taxero, taxista, transportista, cada pasajero que se monta en tu vehículo, la 1160, ¿verdad? 1160 a 1560. Estoy clarito. 1560 AM. Y mientras va escuchando, ay, qué bonito, mire ese mensaje, y le va a hablar, y al final, una literatura. Si eres hábil para cocinar unos exquisitos, bien me sabe, pan, bueno, no sé si se hace aquí eso, pesada en ance. Oh, disculpe que yo estoy chilicanizado todavía. Hermanos, pero usted con esa habilidad hace algo especial, un pan, y le lleva al vecino, le dice, vecina, hice algo especial y quiero compartir con usted algo que yo hice para usted.
y le da un pequeño mensajito, una tarjetita. ¿Sí o no? ¿Puede o no puede? ¡Claro! No necesitamos citarnos a las 2 de la tarde que vengan para recién cumplir la misión. ¿Dónde se hace la misión? En el complejo hospitalario, en la Transísmica, en la Vía Porras, en donde quiera que esté, en el trabajo, en donde uno está, con su talento, con sus habilidades, con sus dones. Yo me he quedado muy triste porque he conocido en la iglesia excelentes administradores, hombres que dirigen personal, hombres que tienen ideas muy creativas, hombres que tienen habilidades, y en la iglesia sentados. No tengo ningún cargo por este tiempo, estoy de vacaciones. ¿Y quién ha dicho, hermano? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está? Que para poder hacer algo para eso tiene que ser un cargo elegido por una comisión. ¿Dónde dice? Yo he escuchado gente que dice, me dejaron sentado, me negrearon, como dicen. Así que ahora no voy a hacer nada porque ya no han tomado en cuenta. ¿Dónde dice eso, hermano? Por eso, ¿cuál es la tarea de los dirigentes y pastores? Efesios 4:12. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué debemos hacer nosotros? Esa debe ser nuestra prioridad como dirigentes, como pastores. Esa debe ser nuestra razón. Efesios 4:12 dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Cuál es la tarea de los dirigentes de la iglesia? Efesios capítulo 4 dice lo siguiente. ¿Lo encontraron? A fin de equipar o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la tarea de un dirigente? ¿Cuál es la tarea de un pastor? ¿Cuál es la tarea de alguien que está al frente? Tiene que perfeccionar, tiene que capacitar, tiene que habilitar a quienes, a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Para qué? Para que desarrollen su ministerio. Les cuento brevemente, ya que hablo del ministerio. En una iglesia que visité, estaban las cámaras de televisión, cámaras de filmación. Así que yo prediqué, terminé la prédica y a la salida se me acerca un muchacho, me entrega un DVD y me dice, pastor, acá está el DVD de su sermón, que se lo lleve de recuerdo. ¡Qué bueno! ¿Cómo es eso? Resulta, pastor, que nosotros tenemos un ministerio, muchachos que dedican su talento para servir a la iglesia. ¿Cómo lo hacen? Yo quiero conocerlo. Así que subí a la planta alta. Ahí estaba el cuartito, estaba una máquina que parecía una cabina de avión, montón mezcladora de video, cuantos switcher, y había varias personas jóvenes. Y yo les digo, ustedes deben ser profesionales, deben haber estudiado comunicaciones. No, pastor, ninguno. ¿Cómo es eso? No, simplemente somos personas que nos gusta. Aquí está mi esposa, está mi cuñada, está mi otro amigo aquí. Somos una familia. Y nosotros nos dedicamos a eso. Cada sábado transmitimos por internet en el canal que hemos creado para el mundo. Y entonces también copiamos mensajes y les regalamos a los hermanos para que lleguen y compartan con otros. ¡Wow! ¡Qué interesante ministerio! Y entonces otro ministerio, una hermana madre que había pasado por la experiencia difícil de tener hijos adolescentes, y entonces por la ayuda de Dios había logrado superar esa etapa, pero ahora ella dijo, yo quiero ayudar a otras madres que han tenido o que tienen hijos adolescentes, yo quiero ayudarles, y formó un ministerio de consejería para madres de hijos adolescentes. Y entonces ella se reúne, primero empezó en su casa, y entonces ella comparte su testimonio, otras hermanas más, invita a veces a una persona que tiene una habilitación, un pastor, o a veces un psicólogo, y ella tiene un ministerio y está creciendo, porque hermano, ¿qué madre no quiere ayuda para lidiar con un hijo adolescente? Levante la mano. Un ministerio. Y de repente fui a una dependencia de esa iglesia y veo en un salón
un montón de chiquillos, adolescentes, con las laptops prendidas y estaban ahí digitando. Y yo, ¿qué hacen estos chiquillos aquí en el sábado en la iglesia? Con esa laptop. Me dice, pastor, estos muchachos, les gusta la tecnología, y en lugar de que estén ahí tentados con el celular, todos los nombres de las visitas y de los contactos que tienen, nosotros les hemos dado la tarea que ellos digiten y que ingresen los nombres a la base de datos para que la iglesia tenga siempre actualizada su lista de visitantes. Y los chiquillos felices, ¿cómo no? Con mucho gusto reciben esa lista y empiezan ahí a digitar en su base de datos. ¿Qué les parece? Y de repente en otra iglesia, un programa de conferencia, la tarde de sábado, una campanita para no dentistas. Yo noté que mientras el pastor predicaba, la diapositiva pasaba muy rápido. Y entonces él ni terminaba de explicar y ya la cambiaba. Y él seguía hablando y la diapositiva rápido. Y entonces no alcanzaba a terminar de leer el contenido. Así que yo me acerco donde el pastor Clever, se llama él, un amigo mío. Le digo, Clever, todo estuvo muy lindo en la reunión, todo fue un detalle. La diapositiva está muy rápido, ¿no te parece que debieras tú incrementar? Me dice, Cristian, ese muchacho recién ha llegado a la iglesia, no es bautizado, pero le gusta la tecnología y yo no encontré mejor manera de integrarlo, que se sienta útil, se sienta parte de la iglesia, que darle la tarea. Y que tú te encargas de pasar las diapositivas cada tarde, cada noche que estamos ahí. Y él feliz de la vida. Aquí en mi ministerio no me voy a dar. Y después en otra iglesia, en el culto, en un programa de conferencia, también vi a una muchacha con una cámara fotográfica. Y entonces tomaba fotos de la plataforma, fotos de la visita, fotos de todas partes. ¿Y quién está fotógrafa? Es una muchacha que está desaficionada a la fotografía, no es miembro de la iglesia, porque cargaba unas cositas, ¿no? Unas cositas por ahí, ustedes se imaginan. Pero ya la estamos atrayendo a la iglesia. ¿A qué? ¿A través de qué? Hermanos, creo que me dejé entender lo que quise decir, ¿no? ¿Cómo uno cumple la misión? Aparte, por supuesto, del estudio bíblico. Uno puede testificar, pero tal vez no todos lo pueden hacer, ¿o sí? Tal vez no todos, pero sí podemos hacer todos. ¿Qué cosa? Algún ministerio en un lugar. Ustedes saben que hay un grupo de personas que todas las no sé qué fecha del mes hacen unas filas enormes. No sé si aquí ocurre, pero allá en Chiriquí 120 a los 70, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces los ancianitos están allí desde la madrugada, por lo menos ahí veo en Concepción Ugaba, de todos los lugares aledaños bajan y están ahí haciendo fila, horas. Y el sol que sale y quema y esos pobres hombres y mujeres encorvados por los años pasando paran. Entonces, ahí está el ministerio. Hermanos que tienen ese don de generosidad, que tienen ese don de ayudas. Entonces ponen una carpita con una toldita, unos vasitos de agua, y entonces les pueden brindar agua. De repente algunos jóvenes profesionales que tienen la iglesia hacen atención médica gratuita, fin de mes, les toman la presión gratis, le miden, ¿verdad?, la presión, le toman, bueno, los signos vitales, ustedes conocen eso. Vengan aquí sus amigos adventistas. Y entonces les dan el mensaje, les reparten una literatura, los invitan para una campaña, ¿sí o no? ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer? ¿Qué estoy queriendo decir, hermanos? ¿Cuándo la iglesia se va acá? ¿Cuándo la obra se terminará? Cuando cada uno, de acuerdo a su don, de acuerdo a su habilidad, de acuerdo a sus capacidades, cumpla su ministerio. La pregunta es, hermano, ¿cuál es tu ministerio? No, pastor, yo trabajo. No, pastor, yo estudio y mi misión es salir profesional. Hermano, en el cielo no te van a pedir el título.
¿Qué te van a pedir en el cielo? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos de hambre? ¿Cuándo? En cuanto lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Así que hermanos, ¿quieres ser un discípulo? Cumple tu ministerio, donde Dios te ha puesto con las habilidades que tienes. Puedo seguir, pero ya yo les decía que mi pelea siempre es con el tiempo. Bueno, vamos a la tercera. ¿Cuál es la tercera y última? La tercera y última parte, hermanos, es el ambiente idóneo donde cumplir ese ministerio. Y les quiero introducir contándoles una experiencia personal. Era pastor en Volcán, ahí conocí a la familia Guerra. Guerra Miranda, ¿qué lo ves? Núñez, perdón. Guerra Núñez. Y entonces, un día de semana me invitaron a visitar un grupo pequeño allá por Paraíso. Por allá los que conocen, un lugar muy hermoso. El líder de ese grupo, el hermano Luis Martínez, me dijo: pastor, quiero que nos visite. Así que yo feliz, y sin poder visitar a mi grey. Ese grupo pequeño se reunía en la casa del hermano Arcadio, era creo que un día jueves, 7 de la noche. Así que yo llegué, preparado, contento para poder ayudar a mi grey a ministrar. Entonces me siento, empieza el programa, sale una niña, no me acuerdo su nombre, dirigió el servicio de canto. Muy bonito, todo participado. Después sale Rosanita, la hija del hermano Luis, que en aquel tiempo tendría como 8 años. Y ella dirigió los minutos, las cápsulas de curiosidades y habló acerca de, me parece, de los tigres. No me acuerdo de qué animal exactamente, pero habló de curiosidades. Después salió la otra hermana, la hermana Luisa, y dirigió los momentos de gratitud. La hermana Luisa. Después la pequeña Nicole, chiquitita, hizo la oración para empezar el programa. Y así. Y yo decía: wow, todos participando, todos haciendo algo. Y llegó el tema central. Y yo estaba esperando en qué momento me llaman, ¿no? Yo había llegado como pastor de visita y el pastor. Total, hermano, muy bien, llegó el momento del tema. Vamos a invitar al hermano Arcadio para que él tenga el tema. Y yo, ¿qué hago acá? Dije para mis adentros. ¿Yo qué hago acá? Hermanos, ahí sentado estuve de principio a fin. Claro, participé, opinando, testimonio. Al final, hermanos, es una gran lección. Hay muchos que dependemos del pastor. Y la sierva de Dios dice, hermanos, que nosotros debemos enseñarle a los hermanos a depender de Dios, no de los ministros. Si nosotros esperamos que sea el pastor el que haga esto, haga lo otro, que haga lo otro, la obra nunca se va a acabar. Hermanos, ese grupo pequeño hasta ahora sigue funcionando. Rosanita, que era una niña, ahora ya es una adolescente, está viviendo en David. Y Rosanita es una tremenda predicadora. El hermano Luis, su familia, ahora ellos están como obreros bíblicos en David, también predicando. Y todos esos, yo hace poco estuve por Cordillera, hace un mes atrás, y esos hermanos siguen firmes y fieles en el Señor. Y sus hijos también. Hermanos amados, dice la sierva de Dios, y quiero leerles aquí: la formación de los pequeños grupos como la base del esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado por aquel que no puede equivocarse. ¿Cuál es el mejor ambiente para poder desarrollar los dones? Yo soy penoso, a mí me daría pena cantar en público. Y de repente alguien es penoso y le daría pena poder dirigir algo aquí en público. Tal vez nunca tenga esa oportunidad. Pero ¿dónde desarrolla sus dones? ¿Dónde se siente más en confianza? La casa. Grupo pequeño, en el ambiente, nadie lo va a estar mirando, no va a sentir, no se va a sentir mal. En las casas que formamos a nuestros hijos, a nuestros recién bautizados, allí es que desarrollamos los talentos
Allí preparamos al pueblo de Dios. Y hermanos amados, termino, o casi termino, ya estoy atravesando. Escuchen, si hay un gran número de hermanos en la iglesia, ¿cuántos sabemos aquí esta mañana? Yo calculo que vemos unos 80, más o menos, tal vez. Dice, si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícese en grupos pequeños para trabajar tanto para con los miembros de iglesia, pero para los no creyentes también. O sea, el grupo pequeño, ¿qué hace? Consolida a los miembros recién llegados, o fortalece la fe de las familias, fortalece la fe de los miembros, pero también ¿qué hace el grupo pequeño? Trae a otros que no conocen a Jesús. Y ahora sí, hermanos, quiero terminar contándoles la primera experiencia de mi querida madre. Mi madre, Roselena Pereira, se bautizó cuando tenía 15 años de edad, una adolescente. Y desde que se bautizó, nunca más se fue de la iglesia. Cuando yo nací, mi madre no solo cantaba en el coro, mi madre también era directora de escuela sabática, asociada. No había matrimonio que no faltaran mis padres. Eso era, en aquellos años no existía ninguna otra actividad social de la iglesia, sino era los matrimonios. En aquel tiempo las parejas se casaban de blanco por la iglesia y era muy bonito. Y cada matrimonio que había, para allá iban don Elías y su esposa Rosa y cargaban al recién nacido Cristo. Y felices. Y el coro, y las prácticas de coro, yo recuerdo sentado allí mientras que mi papá estaba practicando el coro. Y yo ahí. Mi madre toda la vida en la iglesia. Y yo decidí estudiar para ser un pastor. Me fui de la casa a los 17 años, prácticamente ya nunca más volví a vivir a mi casa, sino de visita. Pero recuerdo, apreciados hermanos, un día, más o menos, yo ya estaba trabajando como pastor, tenía como unos 2 o 3 años de haber trabajado como pastor, recibí una llamada telefónica de mi madre. En aquel tiempo no había WhatsApp, si no me hubiera escrito un mensaje. Y emocionada hasta las lágrimas me dice lo siguiente: hijo, tú sabes que yo toda mi vida en la iglesia, yo amo la iglesia, pero nunca había tenido la experiencia que hoy estoy teniendo. ¿Qué pasó, mamá? Me atreví por primera vez, después de haber estado participando en un grupo pequeño allí en la casa o en el vecindario. Por primera vez me atreví a tocar la puerta de nuestra vecina y estoy dándole estudios bíblicos. Nunca antes mi madre, una mujer hija de Dios, había tenido esa experiencia. Y esa experiencia para ella fue tan emocionante, fue tan gozosa, que me llamó para contarle que emocionada. Estoy compartiendo mi fe, hijo, por primera vez a los 50 y pico, o 60 y pico, no recuerdo qué edad tendría en esa época. Y hasta ahora, hermano, han pasado ya varios años. Hace poco creo que todavía conservo ese WhatsApp. Emocionada de ese tipo, se bautizó porque ella ahora trabaja en la iglesia en Lima, en Las Flores, y ella es maestra de una clase de recién bautizados, de visitas, no de bautizados, de visitas. Se le llama clase Génesis, ese es el nombre. Y ella le da estudios bíblicos ¿a quiénes? A los visitantes. Dice: hijo, se bautizó fulanito de tal, de mi clase, de mi candidato. Qué emoción. Hermano, ¿por qué les cuento todo esto? Porque dice la sierva de Dios, el primer impulso de un corazón convertido, ¿saben cuál es? Es darle a conocer a otros cuán grande amigo
hallado en Jesús. El primer impulso ¿de qué? De un corazón convertido. ¿Qué hizo Andrés cuando conoció a Jesús? Fue corriendo a buscar a su hermano Simón. ¿Qué hizo Felipe cuando conoció a Jesús? Buscó a su vecino Natanael. Y dice la palabra de Dios que cuando uno conoce a Cristo, ¿qué hizo la samaritana? Cuando descubrió a Jesús, dejó el cántaro, dejó la pena y fue corriendo al pueblo. ¿Y qué cosa dijo? Venid, vean a uno que ha dicho toda mi vida, ¿no será este el Cristo? ¿Cuál es el impulso de un corazón convertido? El primero, dar a conocer a otros. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿y qué pasa si no siento ese impulso? ¿Qué pasa si yo vengo a la iglesia, escucho los mensajes, yo sé todo lo que predica el pastor, eso ya no es novedad, todo está bien, pero ¿qué pasa si no siento ese impulso? ¿Saben qué pasa? Eso demuestra que hemos perdido nuestro primer amor. Y quiero leer textualmente, para que no sean mis palabras. Dice aquí, dan muestras que han perdido su primer amor. Deben examinar detenidamente su propio corazón a la luz de la palabra de Dios y buscar fervientemente un nuevo bautismo del Espíritu. ¿Qué cosa dice, hermanos? Debo analizar mi corazón. Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Realmente te conozco? ¿Realmente amo a Jesús? ¿Realmente tengo una experiencia real con Jesús? Y si no la tengo, ¿qué debo buscar? Un nuevo bautismo del Espíritu. Como dijo David en el Salmo 51, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que conoce hace muchos años la iglesia, conoce la palabra de memoria, viene cada sábado, pero en el fondo de su corazón siente que perdió el primer amor. Siente que ya no hay ese fervor que antes tenía. Hermano, si ese es su caso, estamos a tiempo. Todavía el Espíritu Santo no se ha apartado. Todavía el Espíritu puede hacer renacer en nosotros ese fervor, ese deseo. Todavía podemos cumplir la misión. Así que yo quiero preguntar si en esta mañana hay un hermano, alguna hermana que quiere delante del Señor decir, Señor, yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser útil en tu causa, yo quiero que tú me utilices, yo quiero sentirme usado por Dios para ser parte de la salvación de otra persona. ¿Hay alguien que desea pedir al Señor en esta mañana de corazón? Si hay alguien, quiero pedir que se ponga de pie para orar. No necesita decir nada. Solamente, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, tú sabes cómo soy. Pero ayúdame, Padre. Porque ninguno que no tenga el espíritu misionero será registrado ¿dónde? Ninguno. Vamos a orar. Vamos a orar en esta. Querido Señor, tú conoces nuestra vida mejor que nadie. Y tú sabes, Señor, lo que hay adentro. Tú sabes, Señor, si realmente te amamos o si solamente decimos amarte. Tú sabes si realmente te conocemos o si solamente creemos conocerte. Tú sabes, Padre, lo que hay en nuestro interior y tú sabes cuáles son las motivaciones más profundas de nuestra vida cristiana. Pero, Señor, lo que queda claro, Padre, es que nadie que no tenga el espíritu misionero podrá estar en el reino de los cielos. Señor, si lo hemos perdido, te pedimos en esta hora que nos lo devuelvas en el nombre de Jesús. Si tuvimos antes ese fervor misionero, pero ya no lo tenemos, oh Señor, por favor, concédenos un nuevo bautismo de tu Espíritu. Pero si nunca lo hemos sentido, Señor, si tal vez nunca hemos compartido nuestra fe, oh Padre, permite que ahora, antes que sea tarde, antes que tu gracia termine, antes que tu Espíritu Santo se retire, que podamos tener esa disposición y esa experiencia maravillosa.
Bendice a tu iglesia aquí en Betania. Permite que podamos todos ser discípulos y que también los grupos pequeños puedan ser reactivados para que de esa manera podamos ser la iglesia del corazón y de los sueños de Dios. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que se puso de pie. En el nombre de Jesús. Amén.